En il nome del Padre, del Hijo e dello Spirito Santo. Amen. Regina Celi letare, alleluia. Quia me visti portare, alleluia. Resurresse sic udicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surressit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus que per resurrectionem Filii Tuum nostri Iesu Christi mundo notificare ignatus es, presta quesumus, ut per initiative Virgine Maria perpetua capiamus gaudiavit, per ordine Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria al Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sea nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, pues seguimos con nuestras clases, tras haber visto ayer pues las 4, hasta las 3, porque la exclusiva fuerte no deja de ser una negación de la conjunción. Vamos a seguir viendo lo que son, dentro de lógica proposicional, las constantes, ¿no? Y vamos a ver hoy la implicación material. Sabéis que, por lo que vimos en clases, ¿no?, que la tabla de la implicación en sí es muy variada, no podemos asegurar casi ningún valor, y por eso nosotros nos dedicamos a estudiar un tipo especial de implicación, que es lo que llamamos la implicación material. Existe también la implicación material estricta, que descubre Lewis, y bueno, pues tiene más valores, ¿no? Pero nosotros vamos a centrarnos en esto, ¿no? Como bien nos recuerda Whitehead y Russell en su libro de Principia en Matemática, una definición de implicación es absolutamente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque siempre que intentamos definirla va a implicar a la propia implicación. Por lo tanto, no tiene más sentido, ¿no? Dentro de lo que es la obra de los Principia, se asume que es un elemento primitivo de la lógica, es decir, un elemento que está ahí, distinguiendo entre lo que es la implicación formal y la implicación material, ¿no? Nosotros nos vamos a ocupar sobre todo de la implicación material, pero la implicación formal nosotros no la vamos a tratar, ¿vale? Pero es la que nos resulta normalmente más familiar, ¿vale? Bien. Cuando afirmamos o tenemos que ocuparnos de una proposición, por ejemplo, ¿no?, el ejemplo que os pone aquí, Sócrates es hombre, es un hombre, lo primero que nos viene en mente, ¿no?, es la persona de Sócrates, el gran filósofo, ¿no?, del siglo V a.C., y entendemos que es una proposición que versa sobre la verdad de Sócrates, ¿no?, o que en todo caso está referida a él, ¿no?, incluso si fuera otro nombre, ¿vale?, estaría referido siempre a esa implicación. No suponemos, por ejemplo, que puede implicar algo como 2 más 2 igual a 4. Este modo de concebir la proposición, nos dice el manual, es el planteamiento propio de la implicación formal, ¿no?, según la cual, a partir de la verdad del contenido de las frases Sócrates es un hombre, Platón es un hombre, se puede inferir otra proposición verdadera, por ejemplo, Sócrates es mortal, Platón es mortal, ¿no? Es decir, a partir de una proposición podríamos obtener la verdad de otra, sería la implicación formal. Pero, según la implicación material, ¿vale?, según la definición propia de nuestra implicación material, no estaríamos hablando de Sócrates. Cuando decimos Sócrates es un hombre, implica que 2 más 2 son 4, ¿no? No estaríamos hablando de él, sino que en este caso, en el ejemplo deducido, estaríamos hablando de una relación entre dos proposiciones, ¿vale?, tomando toda la proposición como un todo, ¿no?, dando cada una con un valor de verdad, y dependiendo de ese valor de verdad, pues vendrá el valor de verdad de toda la proposición, ¿vale? Entonces, esto lo obtendremos a raíz de la tabla de verdad que vamos a ver en breve, ¿no? Pero en ese ejemplo anterior, repito, se toma como un todo, ¿vale? Y una proposición implicaría todo, es decir, en este ejemplo aducido, ¿no?, Sócrates es un hombre, va a ser una proposición que implicaría, vamos, esta otra proposición, ¿vale? No es como X es un hombre, donde tomamos la individualización de una cosa, sino que siendo esto, implicaría lo otro. Bien. La validez de la implicación, ¿vale?, lo que tratamos siempre en juego, lo que está ahí jugándose, no es el significado de la proposición, ¿no?, sino que su construcción. Es decir,
2 es un hombre implica que 2 más 2 son 4, o Sócrates es un hombre implica que Sócrates es mortal, ¿no? Que es una aspiración equivalente, ¿no? A nosotros, inmediatamente, pues por defecto profesional, por decirlo de alguna manera, vamos al significado interno de las proposiciones, es decir, lo que significan por dentro esas proposiciones, pero la implicación que estamos estudiando nosotros en el cálculo proposicional, que es la implicación material, lo único que hace es conectar el valor de verdad de las dos, y por eso vienen 3 tipos de implicaciones que hemos visto aquí arriba, y las 3 serían verdaderas, porque desde el punto de vista de implicación material, simplemente conectamos valores de verdad, no el significado de la proposición, sino los valores de verdad. Dicho de otra manera, la implicación material va a ser verdadera cuando es válida, es decir, cuando no hay ningún error lógico, vamos a considerarla verdadera, cuando funciona según su tabla y no en otro campo semántico. Esto es lo propio de la implicación material. Por eso, decir que P implica Q afirma una implicación material, aunque no se afirme P ni se afirme Q, ¿vale? Nosotros vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque las considera cerradas en sí mismas, ¿vale? Y, por lo tanto, al estar cerrada no contiene variables dentro de sí misma. En cambio, la implicación formal, que es otro tipo de implicación que veremos, afirma que las proposiciones individuales de esta forma, phi de x, entonces psi de x, ¿no? Cuando x es una variable libre. Según esta implicación formal, según sea la sustitución de x, vamos a obtener un valor de verdad, tanto intencional como extensional. Es decir, aquí sí cuenta el valor de la x. Obviamente, si metemos el cuantificador universal, ¿no? Vamos a obtener lo siguiente: para todo x, si phi de x, entonces psi de x, ¿no? Por lo que, en este caso, al dado que tiene un cuantificador, ya no sería una función proposicional, porque va a haber variables vinculadas, no están libres, y por lo tanto tendrá un valor de verdad fijo, definido, ¿no? Incluso una implicación formal. Para toda sustitución de términos, ¿vale? En este esquema de proposición se va a convertir en una proposición cerrada con un valor constante y por ello con un valor concreto de verdad. Por eso, en cierto sentido, se dice, como nos afirma aquí el manual, que la implicación material es un caso concreto de la implicación formal. ¿Por qué? Porque si decimos que phi de x, si phi de x, entonces psi de x, es verdadera cuando para todo valor de x, si phi de x, entonces psi de x, ¿no? Es decir, se están vinculando, dando una circularidad entre ambas proposiciones, ¿no? Bien, nosotros dentro del cálculo proposicional lo que nos vamos a ocupar, y esto es lo que nos importa, es la implicación material. ¿Cuál es la tabla de implicación material? La implicación material siempre es verdadera, salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En el resto de casos sí será verdad. Si os fijáis, estas dos últimas filas nos recuerdan algo que hemos aducido, sobre todo a través de los sofismas, ¿no? El ex falso quod libet. Es decir, a partir de la falsedad se sigue cualquier cosa. Es decir, de lo falso yo puedo seguir la mentira y la verdad y estará válida, o puedo deducir la mentira y será válida. Ex falso quod libet. Mientras que el de la verdad no acontece así, solo será verdadera cuando la primera es verdadera, la segunda es verdadera. Pero si la segunda es falsa, la implicación será falsa. Bien, ¿cuáles son los casos que quizás nos chocan más a nuestra psicología en este sentido, en cuanto nos acercamos por primera vez a este campo y que vemos en esta proposición, ¿no? Uno de ellos la hemos dicho, ¿no? Ex falso quod libet, ¿no? Una proposición falsa implica cualquier otra proposición, que es en este otro caso, ¿no? Y una proposición verdadera es implicada por cualquier otra proposición, es decir, Q viene implicada también por una proposición verdadera o por una proposición falsa, sin que eso tenga que influir en el valor de verdad de Q. Influirá en el valor de verdad de toda la implicación material, pero no en el valor de verdad de Q, porque Q no pierde su valor de verdad, es decir, aquí Q no se convierte nunca en falso, aunque el antecedente sea verdadero o sea falso, ¿vale? De este caso concreto, ¿vale? Que viene llamado de implicación final, sea siempre verdadera, se tratará un poquito más adelante. Bien, en la implicación formal, esta tabla de verdad no se deduce. Solo sabemos en la implicación formal que la implicación será verdadera si y solo si el valor que hace verdadero el antecedente hace también verdadero el consecuente. Y no se admitirá en la implicación formal, no se admitirá que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso,
Eso no lo vamos a considerar. Es decir, implicación formal, que el antecedente sea verdadero y consecuencia sea falso, esto no se considera. Solo se consideraría este caso, ¿vale? Dentro de lo que es la implicación formal. Vamos a ver las siguientes proposiciones que a lo mejor se entienden mejor. Si 3 es un número primo, entonces 3 es divisible por 2. Si 3 es un número primo, entonces Sócrates vuela. ¿Qué es lo que acontece? Estas dos implicaciones. Bueno, lo primero que salta a la vista es que es mentira. ¿Vale? 3 no es divisible por 2 y Sócrates no vuela. Es algo que llaman a Sócrates a tu pajarito que tienes en una jaula encerrado. Pero bueno, hay una diferencia fundamental dentro de la falsedad de estas dos implicaciones. Primero, la primera, ¿no? ¿Qué es la implicación formal? En la primera, que es la implicación formal, no es admisible que un antecedente verdadero implique, desde el punto de vista de su contenido, una consecuencia falsa, ¿no? Que 3 es divisible por 2. Desde el punto de vista de implicación formal, eso no sería válido. En el cambio, en el segundo, que 3 es un número primo y que Sócrates vuele, ¿vale? Es la implicación material, y se da la relación entre dos afirmaciones, una verdadera y otra falsa, que no están de conexión entre sí con contenido, ¿vale? Por lo tanto, este primer caso sería una implicación formal, este segundo caso es una implicación material. Formal, recordad, que quiere decir que se atiene a la forma de esta implicación, ¿vale? Es decir, si phi de x, entonces psi de x. Solo os cabe pensar que de una verdadera se deduzca una verdadera, ¿vale? No tiene más sentido. Por eso esta primera no se puede hablar de una implicación formal, porque no la hay. En cambio, esta segunda se habla de una implicación material, ¿vale? No formal. Bien. Vamos a ver ahora la doble implicación o bicondicional, ¿vale? Que es lo que también llamamos nosotros la bicondicional o equivalencia. ¿Qué quiere decir? Pues esta es muy sencilla, es equivalente, es verdadera cuando ambas dos contienen el mismo valor, ¿vale? Acordaos siempre, aun cuando las dos sean falsas, la bicondicional, la doble implicación, es verdadera, porque su valor de verdad depende del valor de verdad de las dos anteriores. Si las dos anteriores son equivalentes, ¿vale? Su valor de verdad será el mismo. Si no lo son, pues serán falsas, que es lo que acontece en este momento, ¿vale? Bien, entonces es un conectivo derivado, ¿vale? Porque de hecho podemos definirlo de lo siguiente, ¿no? Que P equivale a Q, quiere decir, es equivalente, ¿no? Bueno, analizamos los símbolos si queréis. Ese es el símbolo de la doble condicional, o la doble implicación, perdón, o bicondicional lógico, equivalencia, ¿vale? Este es signo de metalenguaje, quiere decir equivale a. Esta es la condicional, la implicación material, sí, entonces, y esta es la conjunción, y, ¿vale? Entonces, decir que P equivale a Q es lo mismo, equivale a decir que si P entonces Q y si Q entonces P. Son dos cosas equivalentes, es decir, si tú eres equivalente a esto, pues quiere decir que, chico, que te afecta igual, ¿no? Si somos equivalentes, por ejemplo, no decir que todos los hombres tienen los mismos derechos, porque decir, oye, mira, si Menganito es hombre y este es hombre, pues tienen los dos mismos derechos. Si esto le pasa a fulanito, entonces también le pasará a Fenganito, y si le pasa a Fenganito, entonces también le pasará a fulanito, ¿vale? También se podría considerar, si os fijáis, la tabla de verdad de la doble implicación, la doble implicación, la implicación bicondicional lógico o equivalencia, es la negación de la disyunción. El tipo de disyunción que hemos visto, ¿no? Aquel que hemos venido a denominar la disyuntiva, el aut latino, ¿vale? Si os cogéis la tabla del aut latino, es aquella que excluía que las dos fueran verdaderas y que las dos fueran falsas, se quedaba excluido, siendo su tabla de verdad 0, 1, 1, 0. Entonces, se podría definir la equivalencia también como la denegación del aut latino. Si os dais cuenta también aquí Basti, en el manual, los ha identificado los tipos de disyunción, en vez de como nosotros hacíamos de poner un subíndice, han puesto un superíndice. ¿Veis? Aquí tiene un puntito, ese es el aut latino, lo tenéis en la clase anterior, ahí se explica, ¿vale? Vale. Vamos a tratar ahora un tema que es bastante interesante y que puede ser un tema a desarrollar dentro de lo que es pues el examen, los tres sentidos de la condicional, ¿no? El sí, entonces, los tres sentidos que este posee. Hemos visto hasta ahora dos de los sentidos de la condicional. ¿Cuáles han sido esos dos sentidos? La implicación material, si P, entonces Q, y la equivalencia o bicondicional lógico o doble implicación, ¿no?
que es P equivale a Q, ¿no? Que se suele decir sí y solo sí, ¿vale? Estos son los dos tipos de condicionales que hemos visto hasta ahora. Significación material, si P entonces Q, la bicondicional, P equivale a Q, ¿vale? Bien, lo que podemos distinguir a primera vista de ambos casos es la simetría de la relación que se da entre antecedente y consecuente dentro de la equivalencia, es decir, uno es copia del otro, si uno es verdadero, el otro es verdadero, si uno es falso, el otro es falso, ¿no? Vemos una simetría que se da. Y en la implicación material, por el contrario, vemos una asimetría. No tiene, de hecho, cuando no tiene por qué ser solo verdadera cuando las dos son iguales, sino que hay un caso, el caso del 0,1, es decir, de que la proposición antecedente sea falso y el consecuente sea verdadero, que es verdadera, por lo tanto se da una simetría dentro de la implicación material. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, que dentro de lo que es el mundo lógico, en el caso de la equivalencia, el sentido de la proposición compleja va a permanecer intacto, inmutado, cambiando de sitio las dos proposiciones. Me da igual que una esté antes que otra esté después, me da igual. No, de hecho lo veíamos en una de sus definiciones, ¿no? Que P equivale a Q, quiere decir que si P entonces Q y si Q entonces P, y lo podría haber puesto perfectamente al revés, si Q entonces P y si P entonces Q. ¿Por qué? Porque es la intercambiabilidad, se pueden cambiar, no cambia para nada, no afecta para nada el sentido de verdad, ¿vale? Que una cosa sea equivalente a otra, me da igual que esté primera que esté después. Es aquello que decimos en matemática de que el orden de los factores no altera el producto. No, es igual, me da igual que sea 2 por 3 que 3 por 2. El resultado va a ser el mismo, ¿no? Pues eso es el propio de la equivalencia, ¿no? No cambia el valor de verdad si cambiamos las proposiciones de lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son equivalentes, es decir, sí, solo si el agua está a 100 grados hierve, que decir sí, solo si el agua hierve está a 100 grados, dentro de lo que es una presión de nivel del mar, porque sabéis que si varía la presión, varía también la temperatura de ebullición. Estas dos son expresiones de sentido equivalente. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde esté, variará, o sea, no varía el significado de verdad. Me da igual decir que el agua hierve a 100 grados, que si el agua hierve está a 100 grados, que decir que si solo si el agua está a 100 grados puede hervir, me da igual decir una cosa que decirla al revés. Es decir, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, ¿no? Es decir, pues el tanto monta, monta tanto, es esto, es la equivalencia, son cosas equivalentes. Bien, son dos expresiones, significa equivalente, eso es propio de la equivalencia. Pero ¿qué acontece? Dentro de lo que es una relación condicional, que es la que está caracterizando las dos, la doble equivalencia, la doble implicación y la implicación material, se puede decir o hablar de condición necesaria y condición suficiente. Es decir, que una es condición necesaria y suficiente de la otra. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto, ¿no? Si, solo si el agua está a 100 grados, hierve. ¿Qué es necesario? Que el agua esté a 100 grados y es suficiente para que pueda hervir. Y viceversa. Es condición necesaria hervir y es condición suficiente hervir para que el agua esté a 100 grados. No, es una equivalencia y una simetría, porque se habla de una condición necesaria y suficiente, ¿vale? Es suficiente. Lo manda Isabel, lo manda Fernando, tienen el mismo poder, son equivalentes, no porque uno sea hombre, otro sea mujer, vale menos, ¿no? De hecho, el fundamento de la legislación, y aquí entraría todo el ámbito de la lógica del derecho, es precioso, porque viene a caracterizar todo esto, ¿vale? Bien. Entonces, esta equivalencia, ¿vale? Quiere decir simetría dentro de la relación, ¿no? Un carácter simétrico, porque son condiciones necesarias y suficientes una respecto a la otra. En cambio, hay un carácter asimétrico dentro de lo que era la implicación material, ¿no? Si P entonces Q no implica que si Q entonces P. Eso no está implicado en la implicación material, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice si P entonces Q? Que una es condición necesaria y la otra es condición suficiente dentro de lo que es la verdad formal de la implicación. Y cual sea una u otra va a depender únicamente del puesto que ocupe dentro de la proposición. Ahora bien, si pensamos acerca de la tabla de verdad de la implicación material, que es esta que veis aquí, ¿no? 1, 0, 1, 1, recordad que la implicación material solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿vale? ¿Qué es lo que observamos en su tabla de verdad? Pues que la verdad de la implicación no depende nunca de la verdad del antecedente. La verdad de la implicación no depende nunca
de la verdad del antecedente. ¿Por qué? Porque lo hemos resultado la de verdad, sea el antecedente verdadero o sea el antecedente falso, eso no marca su condición de verdad. Viceversa, en el caso en el cual el antecedente sea verdadero, el caso en el cual el antecedente sea verdadero, necesariamente, por la verdad de la implicación, deberá ser verdadero el consecuente, dentro de este simbolismo, ¿no?, que vamos usando, ¿no? Si P, entonces Q. P va a denotar la condición suficiente y Q va a denotar la condición necesaria. Repito, dentro de lo que es la tabla de verdad de la implicación material, ¿vale?, vemos y observamos que la verdad de la implicación no depende del antecedente. En el caso en el cual el antecedente sea verdadero, que son los dos primeros casos que hemos estudiado, necesariamente, por la verdad de la implicación, tiene que ser verdadero el consecuente. Y de hecho es la primera tabla que vemos, es decir, 1, 0, 1, ¿no? Es decir, antecedente verdadero, consecuente verdadero, perdón, lo he dicho mal, 1, 1, 1. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, necesariamente será verdadero. Si el antecedente verdadero y consecuente es falso, no será necesariamente verdadero. Solo, y esto es lo que nos quiere decir esta nota, cuando el antecedente sea verdadero necesariamente por la verdad de la implicación, deberá ser verdadero o consecuente, por la verdad de la implicación. Porque recordad que existe el caso, sí, 1, 0, pero es 0. Porque es el único caso en el cual la implicación material es falsa. Por lo tanto, el antecedente, en este caso lo eliminamos con la letra P, lo que está denotando es únicamente la condición suficiente. Y Q va a denotar la condición necesaria. Y esto casi siempre nosotros, en sentido común, lo tratamos al revés, ¿no? Para nosotros lo que es condición suficiente lo intuimos como condición necesaria y lo que vemos condición necesaria lo intuimos como condición suficiente. Vamos a ver un ejemplo porque creo que ahí lo vamos a entender mejor. Mirad, está clara la expresión, ¿no? Si tengo dos billetes, entonces tengo 100 euros, ¿vale? Si tengo 100 billetes, si tengo dos billetes de 50 euros, entonces tengo 100 euros. Es una implicación material, ¿no? La vemos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el antecedente intuitivo corresponde al antecedente simbólico. Es decir, nosotros llamamos que tener dos billetes de 50 euros es condición suficiente, condición necesaria para tener 100 euros. Es lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, tener dos billetes de 50 es condición solo suficiente, no necesaria, para tener 100 euros. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 100 euros de otra manera, con 5 billetes de 20, con 10 de 10, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante caer en la cuenta que el antecedente es solo condición suficiente, no es condición necesaria, ¿vale? Para tener, en este caso, en el ejemplo, 100 euros, ¿vale? Entonces, dentro de una condicional, si P, entonces Q, el antecedente P es condición suficiente, pero no condición necesaria, ¿vale? Es condición suficiente, no condición necesaria. Bien, por otra parte, tener 100 euros, la Q, es condición necesaria. Si tengo dos billetes de 50, es decir, Q denota la condición necesaria. Si esta es la condición suficiente, entonces tengo la condición necesaria. Es decir, si tengo 100 euros es porque es necesario que haya dos billetes de 50, o 5 de 20, o 10 de 10, ¿vale? Y esta es la tabla de verdad, ¿no? Bien, mientras, entonces, por seguir un poco la nomenclatura, ¿no? Por ello, 0, 1, 1. ¿Qué quiere decir 0, 1, 1? Que tener 100 euros, que es la verdad de 1, no necesariamente tiene que ser por tener 2 de 50. Es solo condición suficiente, pero no necesaria. Por eso aparece 0, 1 equivale a 1. Y por otra parte, tener 100 euros, que es la Q, es necesario si tengo dos billetes de 50. Entonces, si es verdad que tengo dos billetes de 50, entonces es verdad que tengo 100 euros y eso es cierto. Mientras que si tengo esta otra proposición, ¿no? Si se dan dos billetes de 50, entonces es falso los 100 euros y es falso la consecuencia, que es lo que veíamos antes. ¿Qué quiere decir esto dentro de lo que es nuestro ejemplo, ¿no? Significa que no se da nunca el caso de que yo tenga dos billetes de 50 y no tenga 100 euros, ¿vale? No se da nunca el caso. Es decir, es verdad que tengo dos billetes de 50, no es verdad que tuviera 100 euros y esto es falso, porque es condición suficiente tener 100 euros para tener tener billetes de 50 para tener 100 euros, ¿no? Entonces, este otro simbolismo
significa precisamente esto, que es falso que si tengo 2 billetes de 50 no vaya a tener 100 euros, ¿vale? Y esa implicación sería falso. Bien, sin embargo, en muchos casos, en nuestro lenguaje cotidiano, a la hora de hablar, pues vemos confusiones. Por ejemplo, normalmente decimos, si hay humo, entonces hay fuego. Cuidado, si hay humo, entonces hay fuego. ¿Por qué? Porque esto es falso si lo simbolizamos como si P, entonces Q. Porque estamos poniendo como condición necesaria lo que verdaderamente es condición suficiente. Es decir, es necesario que si hay fuego haya humo. Es necesario que si hay fuego haya humo, pero no es necesario lo contrario, que si hay humo haya fuego, porque el humo puede venir producido por muchas cosas, no solo por el fuego. Por eso nuestra mente tiende a pensar o a ver siempre el antecedente como una condición necesaria, pero no, el antecedente es condición suficiente, no necesaria. Es condición suficiente el que haya humo para que... perdón, que se ha ido esto. Es condición necesaria, suficiente, perdón, que haya humo para que haya fuego, pero no es condición necesaria que haya humo para que haya fuego. No, es condición necesaria que haya fuego para que haya humo, pero no es condición necesaria que haya humo para que haya fuego, ¿vale? Entonces, si hay humo, entonces hay fuego. Si hay humo, es condición suficiente, no necesaria, porque humo, si no, lo puede venir de otra manera simbolizada. Entonces, este es un error muy común, que nosotros vemos esto, si hay humo, entonces hay fuego, y lo tendremos a simbolizar con si P, entonces Q, poniendo al antecedente P con la condición de suficiente, perdón, de necesario, y Q, hay fuego con la condición de necesario, de suficiente, perdón. Pero el fuego, como hemos dicho, es condición solo suficiente para que se dé el humo. Podría producirse el humo mediante hielo seco en el agua, por ejemplo. Entonces, si hay fuego, es necesario que haya humo. Esa sería correctamente la definición, ¿no? Por lo tanto, la simbolización tendría que ser que haya humo, se sería Q, que haya fuego viene significado por P. Por lo tanto, si queremos simbolizarlo de esta manera, si P, entonces Q, ¿qué quiere decir? Que si hay fuego, entonces hay humo. Eso sí, pero si hay humo no implica necesariamente que haya fuego, ¿vale? Es importante esta distinción entre condición necesaria y condición suficiente, porque a veces, repito, tendemos a confundirlo. Aquí es con el ejemplo del fuego y del humo, pero llevad esto al ámbito de la cristología, de la doble naturaleza de Jesucristo, de las operaciones de unión hipostática, etc. Puede dar lugar a muchas confusiones. Bien, pero este no es el sentido de la proposición. En cuanto decimos si hay humo, entonces hay fuego. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo si hay humo, entonces hay fuego, no estamos diciéndolo en el sentido de si hay fuego, entonces hay humo, ¿no? Sino que en realidad lo que queremos decir en esta proposición, ¿no? Lo que queremos expresar es otra condición, o mejor, digamos, simplificando, el puro acontecer de un estado de cosas, considerando seguro para el sentido común. ¿Cuál es este estado de cosas que queremos considerar en la proposición si hay humo, entonces hay fuego? El hecho de que en contextos normales existe una equivalencia entre el hecho de que se dé el humo y el que se dé el fuego. Se está diciendo lo siguiente: si y solo si hay fuego, hay humo, y viceversa. De esta manera, es decir, si solo si hay humo, entonces hay fuego. Pues la presencia del humo es ipso facto signo del peligro de fuego. Vosotros veis que está saliendo humo de vuestra casa, hay fuego, es instintivo. No estamos expresando, por lo tanto, esa implicación de que estábamos hablando antes, estamos hablando de esta equivalencia que se está dando. Por lo tanto, para este tipo de proposición, la expresión correcta, ¿vale? Simbolización correcta, sería que P equivale a Q o Q equivale a P, ¿vale? Bien, esto es, digamos, en cuanto a los tres sentidos de la condición, ¿no? Repito, la implicación material, la equivalencia de condición necesaria y suficiente y este tipo especial que estamos viendo, ¿no? De condición suficiente y condición necesaria. En la equivalencia van unidos, en la implicación material van separados y luego estaría el primer caso de la triple condición. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos los dos sentidos, ¿no? Que es el de implicación material, si P, entonces Q. Tenemos el sentido de doble implicación o equivalencia o bicondicional lógico, P equivale a Q, y tenemos este otro sentido de condición necesaria,
el antecedente, condición suficiente, perdón, condición suficiente, el antecedente, condición necesaria, el consecuente. Bien, vamos a ver a continuación el tema de las equivalencias y las propiedades que ésta posee, ¿vale? Porque hablar de una equivalencia nos lleva a, dentro de lo que es el carácter composicional, que se llama, ¿no?, de los conectivos, este criterio de funcionalidad, ¿qué es lo que nos viene a decir? Un símbolo bien se define en función de otro, ¿vale? Y vamos a ver aquí una serie de equivalencias entre una serie de normas que iremos viendo a lo largo de este curso y que tienen el mismo valor de verdad, ¿no?, por el principio de verofuncionalidad. Primero, decir P equivale a decir no P, que es el principio de la noble negación. Veremos en la lección siguiente que existen 3 tipos de negación, 3 tipos. Pero bueno, damos por válida esta equivalencia. Otra equivalencia, que es una de las leyes de Morgan, ¿no? La negación de la conjunción no P y Q equivale a decir que no P o no Q, ¿vale? Es decir, que P y Q no van juntas, es decir, que o se da P o se da Q, ¿vale? No P o no Q. Es decir, o bien no se da P o bien no se da Q. Es lo mismo que decir que no se da la conjunción de esto. Otra ley de Morgan, la negación de la disyunción, que es decir, que se da una y se da otra, ¿vale? No P y no Q. ¿Vale? Es decir, sin o P o Q no, es decir, no se da o P o Q, quiere decir que se da no P y no Q, ¿vale? Hablar de implicación material nos tiene aquí 2 equivalencias. Si P entonces Q equivale a decir no P o Q, o también equivale a decir no P y no Q. Es lo que está en juego en la implicación material, es decir, si llueve entonces me mojo, ¿vale? Si llueve entonces me mojo. Equivale a decir no llueve o me mojo, ¿vale? O también equivale a decir no llueve y no me mojo, ¿vale? Porque como se rompe la condicional, pues ya está, ¿vale? Bien, la doble implicación tiene de nuevo dos valores. Uno, decir que P equivale a Q es lo mismo que decir que si P entonces Q y si Q entonces P, pues lo hemos visto hasta ahora. O también equivale a decir que si P equivale a Q es lo mismo que decir P y Q o no P y no Q, sabiendo que no P y no Q es equivalente de esto mismo, es decir, la negación de la disyunción y la afirmación de la conjunción. Lo que se llama la idempotencia, 2 idempotencia tenemos. P equivale a decir P y P, perdón, P o P. Es idempotencia, estamos ante 2 iguales, tiene la misma potencia. O también decir P equivale a decir P y P, tiene la misma potencia de conjunción que la disyunción, en este caso, ¿no? La disyunción y la conjunción. La propiedad conmutativa, ¿no?, que sabéis que esta también la tienen los números. P y Q equivale a decir Q y P. Los dos factores no te la produce, es decir, me da igual decir Pedro y Pablo que Pablo y Pedro, ¿vale? Aunque en la Biblia también hay que decir que no siempre que tiene un orden importante, pero esto es en el sentido intencional, no en el sentido extensional. Y decir P o Q equivale a decir Q o P, me da igual, no va a cambiar el valor de verdad. Podéis hacer la tabla de verdad de esto y veréis que sale como una ley lógica, como una tautología. La propiedad asociativa, también importante, sobre todo a la hora de entrar dentro del cálculo proposicional. ¿Qué quiere decir? Que P o Q o R equivale a decir P o Q o R. Sí, puedo poner los paréntesis pues donde quieras, como imaginaos que esto fuera un por. P por Q por R, pues puedes poner P por Q por R o P por Q por R, ¿sabes? Es igual, ¿vale? La propiedad distributiva, donde yo puedo distribuir P y Q o R equivale a decir P y Q o P y R. Cuidado, que aquí como estamos ante 2 signos distintos, ya no es asociar, es distribuir. Y os dais cuenta de que se tiene que distribuir de esta manera. Y P, O, Q y R equivale a decir P, O, Q y P, O, R, ¿vale? Bien, perfecto, ¿vale? Este sería un poco el sentido de esto. Bien, hemos hablado y hemos usado la palabra sin definirla, pues bueno, porque así también viene en el manual, de tautología. ¿Qué es una tautología? Bien,
Las tautologías también se les llama proposiciones válidas o leyes lógicas. ¿Qué son esto? Son leyes, son proposiciones complejas que son siempre verdaderas para cualquier posible combinación de valores de verdad. Me da igual, por eso cuando nosotros hacíamos el análisis simbólico de una proposición, cuando el resultado final era 1, 1, 1, 1, decíamos que estamos ante una tautología o ley lógica. Quiere decir que eso siempre es verdadero. Tenga el valor que tenga, me da igual, porque siempre va a ser verdadero. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, significa que son válidas por su forma lógica, es decir, por la estructura que poseen, y no por el valor de las variables. Es decir, esta estructura es inviolable, es una tautología, es una ley lógica, siempre va a ser verdadera. Entonces, la fórmula, si alfa, entonces beta, y alfa, entonces beta, esto es una tautología. Me da igual lo que signifique alfa, sea verdad, sea mentira. Me da igual lo que diga signifique beta, sea verdad, sea mentira. Solo sé que si se da de esta manera, va a ser siempre verdadera. Entonces, la fórmula es válida, es verdadera, para cualquier sustitución de las variables. Por ejemplo, si llueve la tierra está húmeda, llueve, luego la tierra está húmeda, ¿vale? Esto es siempre verdadero. Esto es la formalización, concretamente esta que vemos aquí, ¿no?, de la famosa ley lógica del modus ponendo ponens, o dicho de una manera más cordial, modus ponens, ¿vale? El ponendo y el tenendo se suele quitar, ¿vale? El modus ponendo ponens, ¿vale?, que vamos a ver en breve, en la próxima lección, ¿no? Y que está a la base de cualquier teoría deductiva, ¿vale? Si se dan antecedentes, entonces será consecuente, si se dan antecedentes, luego se va a dar consecuente. Y así vamos a ir encadenando un razonamiento con otro, ¿vale? También hay otra fórmula tautológica, que es alfa o no alfa. Es decir, esto o no esto, ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿no? Y esto sirve para expresar el principio de tercer excluido. Es decir, no hay posibilidad a una tercera vía. O se da esto o no se da esto. O comes lentejas o no las comes. Pero no te voy a hacer un chuletón de ternera. Cuando estaba desenfadada con vosotros, ¿no? O sea esto o no se hace. Es lo que denominamos principio de tercer excluido, ¿vale? Evidentemente esta fórmula lo que hace es expresar una alternativa que va a ser siempre verdadera, independientemente del valor que tenga alfa. Me da igual, ¿vale? Entonces, si alfa fuera llueve, entonces tendrá llueve o bien no llueve. Sócrates vuela o Sócrates no vuela, ¿vale? Dos proposiciones equivalentes en cuanto al valor de verdad. Bien, hemos hablado de la tautología, vamos a hablar ahora de la satisfacción. Satisfacibles. ¿Qué quiere decir? Que las proposiciones son satisfactibles. Lo que estamos viendo en este caso, ¿vale?, son los tres posibles resultados que podemos obtener a la hora de sustituir las tablas de verdad por sus variables. Es decir, a la hora de hacer el análisis lógico de las tablas de verdad, podemos obtener tres posibles resultados, que todas sean verdaderas, que es el caso de las leyes lógicas o tautologías, que todas sean falsas, que es el caso de las contradictorias, o que unas de ellas pues sean, que se mezclen la verdad y la falsedad. Es lo que llamamos las proposiciones satisfactibles o más comúnmente proposiciones contingentes. ¿Cuáles son? Son aquellas que son verdaderas solo para alguna sustitución, no para todas. Por ejemplo, si yo digo, si alfa entonces beta y alfa, pues si hacemos la tabla de verdad de esto, su resultado va a salir 0 cuando beta sea 0 y alfa sea 1, ¿vale? Entonces, en este caso de sustitución, esto es 0, ¿vale? Bien, entonces, las proposiciones satisfacibles es cuando hacemos la tabla de verdad, pues que no nos sale siempre verdadera, que hay algún caso, pues que varía. Quiere decir que no siempre es verdad, no siempre es verdadera esta. ¿Vale? Y luego las contradictorias son aquellas que siempre son falsas, para cualquier sustitución. Por ejemplo, el principio de no contradicción, alfa y no alfa. Esto es violar el principio de no contradicción, es decir, que sea una cosa y su contraria. Pues eso va a ser siempre falso. Haced la tabla de verdad y lo veréis, ¿no? Me da igual que alfa sea 1, que alfa sea 0, que siempre va a ser falso. Por eso, su negación, que veis aquí, esta que veis aquí, es la formalización lógica del principio de no contradicción, que una cosa no puede ser y no ser a la vez en el mismo sentido. Alfa y no beta no puede ser, perdón, alfa y no alfa no puede ser, ¿vale? Bien, que evidentemente este es uno de los primeros principios que estudiaréis en metafísica y que también se da en lógica y que son necesarios. Bien, por lo tanto, cuando hacemos una tabla de verdad, tengamos en cuenta que puede ocurrir que
sea verdadera o que sea falsa, ¿vale? O que sean todas verdaderas, estaremos ante una tautología, que sean todas falsas, una contradicción, o que pues sean unas sí y otras no, estaremos ante una expresión contingente, una proposición contingente o satisfactible. Bien, decir o mostrar, simplemente rápidamente este apartado con el cual vamos a terminar el tema, ¿no? Son caracteres más filosóficos, ¿vale? Entonces tampoco, bueno, pues nos damos un poquito más, porque os salen en otras asignaturas, pero bueno. Lo que en realidad estamos usando en todos estos casos no son solamente variables proposicionales, sino metavariables proposicionales, cuando aparecen las letras en griego, ¿no? Eso quiere decir que son metalenguaje, es decir, ese lenguaje va a fundar el lenguaje objeto, que son las proposiciones P, Q, R, etc. Bien, entonces, ¿por qué usamos esto? Porque lo que están indicando son el esquema, la forma de una regla. De hecho, cuando hemos visto el principio de no contradicción, si os dais cuenta, hemos usado el metalenguaje, porque esto quiere fundar a todo el lenguaje que está por detrás, ¿no? No aparecen propiamente posiciones con valor de verdad, porque significan cualquier variable, ¿vale? Están por esa otra variación. Bien. Dice las cosas están así, y es verdadero si las cosas están precisamente como dice que están, es decir, en esa proposición, pero bueno, vamos a saltarnos un poquito esto. La proposición, esto es importante, y toda teoría representativa no puede decir nada más. Sobre todo no se puede decir ni representar su misma forma lógica. Una imagen representa la realidad, pero no puede representar la misma representación. Es decir, una cosa es que una imagen represente una realidad y otra cosa es que se confunda la imagen con la realidad. No es lo mismo. No hay que confundir nunca la imagen con la realidad, porque la realidad siempre es mucho más. Por eso, cuando pues, los santos han tenido visiones del cielo o del purgatorio, por ejemplo, cuando Santo Tomás pues tiene su visión, ¿no? El día de la Inmaculada, pues manda a quemar sus obras. ¿Por qué? Pues claro, es que le parecían basura, había visto, o sea, eran solo imagen de lo que era la realidad que él pudo contemplar, ¿vale? Bien, entonces, esa expresión última que acabamos de pasar, ¿no? Decir, lo que en el lenguaje se refleja, el lenguaje no lo puede representar. Es decir, una imagen no puede confundirse con su realidad, ¿vale? Por eso es el juego de la poesía, el juego de que, bueno, pues siempre el lenguaje a veces se queda sin palabras, ¿no? Pues cuando Santa Teresa rezaba el Padre Nuestro, no podía, que se quedaba siempre en lo de Padre, ¿no? Porque no podía avanzar, porque es mucho más la realidad de esa palabra que lo que queda expresado en su lenguaje, ¿no? Bien, la lógica lo que nos está mostrando es una estructura que refleja la del mundo, pero la estructura lógica, esto es fundamental, la estructura lógica no puede decirla, solo puede exhibirla. Es decir, nosotros desde la lógica no vamos a cambiar la realidad, podemos mostrarla, pero no podemos cambiarla, ¿vale? Y este es el descubrimiento de Wittgenstein, ¿no? Sobre algunas expresiones, ¿no? Las tautologías, por ejemplo, llueve o no llueve, las contradicciones, llueve y no llueve, ¿no? ¿A qué hacen referencia? Bueno, evidentemente a uno de los estados, ¿no? Pero una alternativa misma, ¿vale? Tautología, por lo tanto, y contradicción no son imágenes de la realidad, ellas no representan ninguna situación posible, nos dirá Wittgenstein, ¿no? Bien, entonces hay un límite intrínseco al lenguaje que plantea otra teoría preguntas lógicas fundamentales. ¿De qué manera o de qué cosa es la lógica que estamos considerando? ¿Es una lógica del mundo que viene representado? ¿Es una lógica del lenguaje que expresa y calcula? ¿O es incluso una lógica del pensamiento respecto al cual es un disfraz de lo que se puede distinguir? Entonces, a raíz de estas expresiones llegamos a la gran cuestión, ¿no? ¿Con cuál lógica hablar de la lógica? Porque parecería que hay una lógica superior, un metalenguaje lógico que fundaría el lenguaje lógico, ¿no? Una lógica de la cual no se puede salir de ningún punto de vista y que sería la regularía nuestro modo de pensar y hablar del mundo, y que se muestra precisamente cuando codificamos los principios fundamentales del pensamiento lógico, cuando codificamos los métodos de inferencia de ese metalenguaje, algunos de los cuales son casos límites y perfecta correspondencia estructural y formal del mundo y del pensamiento. Bueno, no nos vamos a detener más, estas consideraciones las podéis pensar vosotros más detenidamente en casa, y con esto concluimos el tema tercero, dando lugar al inicio del tema cuarto.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.